empresa que nos apasiona las películas, entonces siempre nos encanta hablar de esas y básicamente este programa consiste en cada mes recomendamos cada persona de aquí una película que nadie ha visto. En general intentamos escoger una película que, claro, no es tan conocida en general. Pero esperad, antes de nada, Sofía, Sí. Hanul y yo, Simón. Sí. Así que, bueno, nada, eso, pues nos hemos empezado a juntar por nuestro amor al cine y nos gusta mucho comentar. Todo eso surgió porque nos gustaba hablar de las películas, nos empezamos a recomendar una al mes y hablamos de esta idea de hacer el podcast todos juntos y así lo tenemos al menos pues a quien llegue y principalmente para nosotros, para tener nuestras conversaciones capturadas, grabadas, así que nada. Voy a empezar yo. Ya llevamos unas películas anteriores que hemos hecho, voy a intentar recordar. Empezamos con... Tú empezaste con la de Rockman. Sí, empezó Harold con Rockman. Es verdad. Luego siguió Simón con la Quimera, fue... No, La Quimera, La sí. Quimera, sí. Fue la Qué buena película. La Quimera. Luego yo con Sanol. Luego empezaste tú otra vez con Peppermint Frappé. Peppermint Frappé. Peppermint Frappé. Peppermint Frappé. Luego fuiste tú con... Cure de Kiyoshi Kurosawa. Y ahora empecé yo con Digger. Sí. Como Digger no la hemos comentado todos juntos, vamos a comentar ahora las películas a partir de Digger. Entonces vamos a comentar la mía, la siguiente de Hanul, la siguiente de Simón. Entonces, vale, Digger es una película griega del 2020 que yo escogí porque hablando con una amiga que está viviendo en Grecia, una amiga, estábamos hablando de cine y tal, porque vi en su casa que tenía un póster de otra ronda y yo, qué chulo, me encanta esa peli, además la acababa de ver. Y me dijo, vale, pues si te gusta el cine, te tienes que ver esta película griega que se vio hace poco. Y como estaba intentando ser un poco más internacional y con las películas y eso, dije, vale, película griega que no me suena ni conozco, así más o menos nuevecita, me parece interesante. Porque cine griego solo conocía a Yorgos. Bueno, voy a expandir un poco mis conocimientos de cine griego. Entonces me parecía un poco interesante recomendar esta película. Vale. Importante, perdona que te corte, que esta peli corresponde a que empezamos el ciclo en diciembre de 2025. O sea, esta peli corresponde a diciembre de 2025. Diciembre de 2025. Sí. Vale, pues Digger es una película de 2020 griega dirigida por Yorgis Grigorakis. Hemos intentado. He intentado. Es el primer largometraje del director y ha ganado varios premios en su país, en la Academia de Cine Griega y también en así como el festival más sonado, el Festival de Berlín, que es el festival que ha sido hace nada, ¿no? Que me acuerdo que ha habido como bastante debate en el Festival de Berlín porque me empezó a preguntar mucho lo de ¿se separa la película del arte de la política? No sé si lo habéis visto viendo vídeos que lógicamente te han preguntado eso a todos los directores. Que mi opinión no está separado obviamente, pero bueno, entiendo también que los actores se quieran salar un poco en ese aspecto. Así que bueno, no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero no les culpo por no querer meterse en muy bien. Vale, en el Festival de Berlín ganó el premio TICAE, que mirad lo que era porque no sé, era un premio que pone Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo. No sé qué significa ese premio, que es un premio bastante nuevo, pero bueno, la ganó. Vale, pues han entrado un poco en la que es la premisa de la película. Es que, vale, proyecto. Me han dicho que no proyecto la voz, cosa que no me doy cuenta. Proyecto. Vale. Vale. Digger cuenta la historia de Nikitas, que parece es un aparente ermitaño que vive en una zona rural del norte de Grecia y da esas vibes de hombre tradicionalista, es cabezota, se aferra mucho como a su casa. Creo que ahí también hay una metáfora de aferrarse a su casa y aferrarse como a antiguas costumbres. Y luego descubrimos que en el pueblo está sufriendo presiones por una gran constructora que creo que están construyendo, que me parece que es un estadio, y hay como mucha presión por parte del pueblo para que abandonen sus casas, tal, y la casa de Nikitas, del protagonista, es como un poco el último bastión del que depende que la constructora siga. Y es la típica historia de hijo pródigo que vuelve a casa, su hijo Johnny, al que lleva 18 años sin ver porque su madre se lo llevó de pequeño, aparece, dice que su madre ha muerto y que le corresponde la mitad de la casa.
Y es un poco ese rifirrafe entre el padre, el hijo que vuelve y pues remueve un poco el pasado y un poco pues el choque que hay entre estos dos personajes. Obviamente construye en un desentendimiento final y hasta que al final pues resuelven entre los dos y entre los dos deciden reconstruir la casa y echar raíces ahí. Vale, pues muy bien. Vamos ahora, antes de ver la peli, a ver un poco qué opinábamos en general. Las vibes. Harold, ¿tú qué opinabas? Antes de ver la película. Sí, rollo, viendo el póster un poco y viendo de dónde venía A la ver, película, por dónde pensar que El iba a ir. título ya saca un poco, porque claro, lo dices mal y para parecer otra cosa. Claro, totalmente. No, pero aparte de eso, el póster era muy curioso. De hecho, pensaba que iba a ser surrealista, ¿eh? Sí, yo también. Porque era eso, ya lo voy a ponerlo ahí en la edición, pero el póster es como eso, un caballo, ahí, Mitad moto. mitad moto ahí saliendo, haciendo el caballito, básicamente. Y claro, yo veía eso, igual es humor, o yo los ánimos, o hay un elemento surreal, pero no, para nada. Esto luego lo veo así, es. ¿Cómo diría? El realismo rural. Sí. El drama de realismo rural de Grecia. Pero es que lo hablamos luego después de ver la película y es que el póster va duro de cojones. Sí, El póster va duro de cojones. La verdad es que tiene un póster maravilloso, la Es verdad. una de mis notas, el póster va duro de cojones. O sea, es increíble, la verdad. verdad, sí. O sea, hace un summarize de la película perfecto en una imagen, literalmente. Vale, pues a ver, yo- Impresiones de antes de la la verdad que impresiones, cuando lo vi dije, peli que yo no vería nunca si no fuera por esto, la verdad. O sea, yo en el póster no me sentía atraído, no voy a mentir. ¿No? Pero sí es cierto que cuando lo vi pensé que iba a ser algo psicodélico, no sé por qué. Sí. Pensaba que iba a ser algo, una movida con setas en el bosque. Setas. Sí, o sea, pensaba que iba a ser algo así. Yo cuando acabamos, porque esa la vimos juntos y según acabarla lo comentaste y para mí es una descripción bastante de la película, que es una película festival tema, en plan, es la típica pregunta que se presenta en el festival. Porque dura 1 hora y media o algo así, ¿verdad? Sí, es Sí, Se nos hizo muy rápida. sí. Y a mí me gusta, o sea, no es que se me hiciera aburrida, no me parece aburrida, pero no la volvería a ver, yo creo, Ya. pero está bien haberla visto. Pero me gustó mucho que el enfoque de la película fuera en esas comunidades rurales y en las grandes constructoras que están intentando un poco ocupar ese espacio, porque creo que es un tema que Grecia y España comparten bastantes, en las zonas, por ejemplo, costeras en España y tal. Entonces, Sí. es un problema en el que me gustó mucho que se pusiera un foco, además como que nunca he visto cine griego, pero esa parte rural, del norte tal, que no tenía yo mucho conocimiento, entonces me gustó como saber un poco los problemas de esa zona. Y así hablando como un poco de lo que es el pacing de la película, como el ritmo de la película, o sea, no es eso, no es que me parezca aburrida porque me gustó, pero me parece que toda la relación, porque el núcleo entre el padre y el hijo, su relación es como el núcleo de la película, y me parece que están un poco como riff-rafe todo el rato, hasta que en los 5 minutos del final ya es como, vale, estaban súper peleados ahora, que el hijo coge una excavadora y revienta la casa, pero eso, ese momento como que me parece que el momento del clímax lleva como muy abruptamente, Sí. muy al final, y luego la resolución para mí es como más abrupta todavía. Sí. Hay un momento que se soluciona que están peleados, el padre corre por el bosque y caen las arenas movedizas, y entonces la verdad es que ese momento me parece muy bueno. Pero me pareció que esa fue como la resolución del conflicto, obviamente que el hijo, que le intenta salvar, tal como le salva. Y no me convenció como la resolución, porque me parece que se quedó un poco en el tintero muchas cosas de hablar entre ellos. O sea, entendí la metáfora de sacar al padre un poco, lo entendí como resolución, pero no me parece que haya una resolución real, no sé. Me parece bueno, Claro. el clima y la resolución muy abrupto. Yo creo que el problema es que la película cuquea muy lento durante 1 hora y 20 y la resolución de todo pasa en 10 minutos. Ya. Y es como, por eso se nos hizo dura, porque es mucha conversación, todo bastante depresivo en general, porque es el paleta de colores muy gris. O sea, Sí, era sí, verde sí. o gris. O sea, veía naturaleza y depresión, Yo literalmente. lo llamo juntos. el look de realismo europeo que hay en esas películas así. Sí. Entonces, no sé, yo creo que el problema
sé, que pasa de repente y es como que, bueno, ya entraremos en debate, porque yo he llegado a conclusiones que son un poco dispares del mensaje de la película. Vale. Pero bueno, no sé, yo creo que es un poco el problema. No sé, ¿tú qué opinas, Harold? En general, así. Sí, entiendo en ese sentido, la verdad, que básicamente al principio es como el setup. Y básicamente, para mí era esa reflexión aparte del conflicto del padre e hijo. Estaba como presentando los problemas reales sociales que hay en esa región de Grecia, ¿no? Entonces, para mí era como al principio mucha presentación, básicamente. Como Sí. estaba comentando en principio en general de los problemas reales que están teniendo estas residentes rurales que viven en estas zonas, como con el tema de las empresas que están ahí excavando a tope y invadiendo territorios de gente que no quiere venderlo y la resistencia silenciosa, digamos, Sí, ¿no? sí. Con los residentes que en el bar ahí hablando. Entonces, como que se ve mucho de estos, entonces, claro, al principio, para mí era como reflexión social. Pero sí, cuando llegas al final, sin duda es como que el payoff, digamos, como, ha sido muy de repente, ¿no? Pero bueno, a mí tampoco me disgustó como tal, la verdad. Porque al final es eso, ¿no? El centro de la película es sobre el padre y el hijo. Como el padre cabezota. Pues vamos a hablar de ello, en general. Sí. También. O sea, un poco para resumir, o sea, una película en que hay un hombre mayor en el pueblo que, bueno, que se ha quedado ahí para siempre y su hijo viene de la ciudad, bastante cani el niño, pedazo de cani. Que se llama el Gloria, además. Claro. Y yo la verdad que he puesto aquí bastantes notas. Voy a decir que es una película llena de contrastes, y el contraste entre ciudad y pueblo, completamente. Por ejemplo, había no me acuerdo la verdad, pero si lo apunté es que es verdad. Él dice que el padre en un momento en una escena que le enseña a silbar al hijo. Sí. Y el padre le enseña a silbar a la griega, supongo, porque como que era como que le respondían los animales, no sé. Era una manera de comunicarse con los pájaros, no sé. Bueno, conexión con la naturaleza, para empezar. Sí. Y luego el hijo intentaba imitarlo y no podía hacerlo. O sea, el hijo intentaba silbar y silbaba como en la calle. Pero bueno, por eso aparte un contraste. Y luego el pelo. O sea, el pelo del hijo tiene una moicana, una raya completamente, o sea, fuera de lugar. Y luego el contraste también del póster, moto-caballo. O sea, el hijo va full moto. Y el padre iba en caballo, claro, entonces... Con cuidado por lo menos. No claro. Entonces, eso. Y luego, bueno, la ropa y tal, y el estilo, un contraste gigante entre esos dos personajes. Eso, yo estoy haciendo entonces, recuerdo que el profesor Guión decía los arquetipos y justo esto era eso, al final el conflicto generacional, ¿no? Que tiene, aparte de que uno del padre representa un poco en la vida rural y el hijo de la ciudad, es también la generacional, ¿no? La resistencia a adaptarse a estos nuevos cambios. Que, si no me equivoco, el arquetipo que se hizo era basado en la historia esta del Jardín de los Cerezos. ¿Jardín de los Cerezos? Sí, de las obras. No sé si habéis visto. No. Que es una obra que básicamente, digamos que que se popularizó ese tipo de conflicto entre el nuevo y lo viejo. Ajá. Entonces, sí, y básicamente esta película está explorando ese lado. Sí. Desde ese sitio. Totalmente, sí. A mí en verdad me gustó mucho el personaje del padre al principio, porque yo al principio me lo imaginaba como te lo presentan, que va a ser como muy ermitaño, muy a lo suyo, pero cuando empiezas a ver la relación con el pueblo es como que le tiene a él muchísimo cariño y es una persona súper importante para el pueblo y como que está en ese sitio como un poco en mitad de la nada, un poco más apartado porque está en un sitio clave para que la constructora lo siga y está aguantando ahí como las avalanchas de tierra y muchísimas cosas y peleándose con los de la constructora para que lo siga y como que es una persona que en verdad es muy importante para la comunidad y a mí sí que ahí me hizo en plan, vale, no es tan el personaje que me imaginaba al principio
Y sí que a lo mejor también hay otro contraste ahí, porque sí que cuando te contrastes la película, la figura del hijo, que es eso, mucho más individualista, ha llegado a lo suyo, ha llegado a ocupar la mitad de su casa. De hecho, luego, cuando estamos llegando al filme de la película, todo desemboca porque se une a la constructora, porque es lo que da dinero, porque el joven quiere la mitad, está viendo que eso no va con él y lo que quiere pues, es la pasta, su casa y tal. Y sí que es eso también, los contrastes de la película, que me gustó mucho. Yo creo que deberíamos entrar, rollo, el papel del padre, porque yo he sacado cosas ahí para analizar, no sé si empiezo. A ver, claro, o sea, el papel del padre realmente no tenemos información de quién es, cómo es, si era alegre, si no, tal, no sé qué, pero a ver, sí que se puede inferir cosas de la historia. Y por ejemplo, cuando viene su hijo, no solo que el impacto de que viene su hijo, sino que le dice que su mujer ha muerto. Sí. O sea, también puede, o sea, apunté aquí como que te encaje una noticia de una muerte repentina. Entonces, eso por un lado. Entonces le llega un shock, bueno, dos shocks a la vez. Entonces yo creo que el shock ese de la muerte repentina de una mujer con la que tú estabas, a lo mejor quizá puede llegar a afectar al personaje de repente, rollo, porque si está solo y decimos que es una persona que está aferrada a un sitio, seguramente está aferrada también a todo eso anterior y que es una persona que no ha superado las cosas. Vuelve a su sitio, se recluye y con eso vive hasta el final de sus días. Entonces, no sé si os acordáis que en la película él tiene como una cosa que se le pica todo el rato. Y le pide, no, tiene aquí un bulto detrás, en la espalda, y todo el rato le está pidiendo, se le está rascando, muchísimo, todo el rato. O le pide a la gente que lo rasque. Y yo he hecho ahí un análisis. Si te pica y le estás pidiendo algo que te rasque, rollo, porque la peli te presenta ese picor y no te dice nada. Rollo, todo el rato le pica. Y hay muchas escenas así, como que le pica, le pica, le pica. Entonces, yo he interpretado ese picor y ese bulto que tiene aquí en la espalda como una culpa. Rollo, tiene una culpa que no es capaz de superar. Entonces, tiene como una incapacidad de aceptar la realidad y él vive con esa culpa dentro y eso es lo que le pica. O sea, es como que cuadra, ¿no? Sí. Algo te pica, se te acumula dentro, le pides a otros que intenten rascarte y que se te libere un poco esa culpa, ese picor, pero lo tienes dentro. Claro. Entonces, eso es lo que yo saqué de conclusión. No sé si es cierto o no, pero creo que me cuadra bastante con la construcción del personaje ermitaño, así como que no acepta siguranio, como que... Sí. Entonces me cuadra eso. Yo lo veo, sí. Totalmente, ¿no? Sí, hay una escena además de la que está hablando con el hijo porque nosotros no sabemos cuál es el motivo. De hecho, yo daba por hecho que como él había sido, no sé, a lo mejor, porque tú como te lo presentan y tal, como con esa naturaleza, yo había dado por hecho que era un mal marido y que a lo mejor la mujer se había hartado o que el marido se había puede ser, sí. ido. Pero hay una escena en el coche ya a mitad de la película en el que, porque el hijo no sabe en verdad qué ha pasado, o por lo menos ahora la versión de la madre, porque él, al parecer la madre se lo llevó cuando él tenía 2 años y dice como que el padre explica que él y su mujer estaban ahí viviendo y en naturaleza y tal, y ella como que le pareció demasiado esa vida y se casó y un día cogió y se fue y como que él intentó quedarse y de ahí sale yo creo que el aferrarse a la casa, el aferrarse a esa vida y porque la mujer cogió un día y se fue con su hijo y no supo nada más de ellos y se fueron a la ciudad. Sí que es como esa, yo creo que esa culpa, ese aferrarse a esa vida, claro, representa la casa. Totalmente, sí. Yo creo que es un personaje que tiene bastantes remordimientos dentro, en general. Sí. Y yo creo que es eso lo que se le materializa ahí como, rascame. Sí. Yo creo que sí. Si queréis ir adelante con el hijo. Bueno, sí, el hijo, sí, Cani. Cuando llegó ahí con la moto y con ese pelo y era como, este tío ha estado, es como de los boys ahí, de moteros, muchos. Pero sí, bueno, aparte de eso, como que al final lo que retrata, como que representa un poco el carácter de cada uno, ¿no? Y el otro ermitaño ahí con su ropa de... Sí, bueno, campesino, básicamente. Sí, ropa normal, sí. Luego está este motero, entre comillas, que se nota que ha estado viviendo en la ciudad y... No sé si llamar como decir que ha visto cosas chungas, pero bueno, sí, que ha tenido una vida completamente diferente. Entonces sí, ese contraste ya se nota desde el principio. De contrastes, totalmente. Pero no podemos hablar de Digger sin hablar de la puta excavadora. Claro. ¡Qué pedazo de excavadora! Sin duda, sí.
Creo Sí, que... ¿Qué vas a decir? Nada, que es una de mis tontas también, en plan, que mi plano favorito de toda la película es el plano que tú también te quedas como, pero eso es ordenador, que es espectacular cuando está pasando Sí, todo sí, esto sí, de... También obviamente hay una metáfora ahí de excavadora, como un poco como metiendo las tuercas ahí de la gente y generando esa presión, pero hay un plano y una excavadora gigante como cavando en Bueno, tierra. Sí, parece un videojuego completamente. Es espectacular, es como enorme. No, lo mencionaste tú, lo de que te recordó algo de Dune y tal, es como... Ah, puede ser, sí. Sí, Parecía una nave espacial de Sí, Dios. sí, es que una excavadora gigante y escuchas ahí como el oído de la excavadora funcionar de noche, porque claro, es una excavadora de estas que funciona 24/7 y a mí es mi plano favorito, la película. Si encontramos una foto lo ponemos. Sí, sí. Una captura de fotos. Pero sí, como que ese plano, la verdad, sí, como de... Me imagino que han ido a un sitio, el equipo de producción habrá ido a un sitio a grabar esa misma máquina en funcionamiento. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que es porque- una máquina de mentiras. No, yo creo que no. Pero es que era un bicho gigante. Sí, En sí. mi cabeza, en ese momento, Sí, yo una ahí excavadora vi gigante, ¿verdad? o sea, una ciudad excavando Sí. directamente. No, pero yo estoy seguro que eso aquí no se verá en la ciudad, pero si vas a sitios rurales y a algunos sitios donde están cavando túneles, especialmente en minas, estos, seguro que... Una tuneladora de esas. Sí. Sí. Pues ahora que lo pienso, en plan, coño, tiene sentido que una excavadora que está minando poco a poco, es un poco lo que representa el personaje principal, ¿no? Algo que le mina por dentro. Sí, excavadora de rueda gigante se llama la película. ¿En serio? ¿Qué es esto, no? Sí, Sí. Era esto, ¿no? Es una cosa así. Ahora, Interesante. Era algo así. En mi cabeza era peor todavía. O sea, sí, a ver, puede que esté magnificado, pero sí era una... Por eso, algo así en la película. Ahora regamos fotos. Sí, sí, sí. Pero sí, era muy así. Sí, abre foto. Ahora regamos fotos. Pero de foto. Pero era, o sea, obviamente más cinematográfico, pero... Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad, sí, con ese... Eso de noche, además, con la luz Sí, es y súper el sonido, es que me acuerdo potente muchísimo y del eso. sonido. Oliver Lache hubiera querido hacer ese plano. Claro. Es que me acuerdo justo un poco de esta película, al de Lo que arde, un poco, porque esa película al principio también toma lugar en un sitio en Galicia donde básicamente las máquinas estaban derrumbando. Empieza con las máquinas excavadoras de estas derrumbando un montón de árboles y es como un momento ahí cinematográfico. Podría haberse rodado en Galicia perfectamente esta Vale, película y me lo sí, creo. sí, O sea, sí. Y bueno, aparte de eso, como que el hijo ya desde el principio se nota que básicamente... No, pero el hijo tiene al final un poco de empatía, ¿no? Sí, 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 claramente. Porque el hijo conciliación entiende, entre- claro. Entre básicamente lo que representa lo nuevo, ¿no? Que al final él lo que quiere, él como es joven, quiere buscar un futuro, entonces siempre está intentando, bueno, primero de todo está intentando conseguir vender el territorio que tiene el padre. Y claro, y como no lo consigue, se va haciendo trabajos en diferentes sitios. No me acuerdo dónde, después de estar con el padre, estuvo trabajando en otro sitio antes de empezar a trabajar en la excavadora. Sí, en el bar puede ser, o el bar solo para ligarse a la tía. Creo que... Es verdad que se ligaba a una tía, es verdad. Sí, sí. Pero básicamente el hijo representa esa juventud que está intentando buscarse la vida y que, bueno, también la frustración que siempre tenemos nosotros, ¿no? Ay, por culpa de una cosa burocrática Claro. o tradicional que no nos impide vivir una vida mejor. Claro. Sería eso, básicamente. Entonces, un poco para resumir, lo que pasa es que viene un hijo a buscar, o sea, su madre ha muerto y ha venido a casa de su padre a intentar buscar la parte que le corresponde de una casa. La relación de padre e hijo es nula y al final un poco terminan entendiéndose porque el hijo aparece con una excavadora Sí, sí, sí. y decide reventar la puta casa. Una locura. Cuando quedan 10 minutos de película. No, pero ese desenlace es muy bueno. Si para desarrollarlo un poco más, se Claro. la casa con la excavadora, el padre huye, obviamente, se persiguen así un poco, gato y ratón, Sí, y, claro. y el padre se El cae dolor a... está, entonces, Sí. sí. Claro, Es verdad. claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y se ve unas arenas movedizas y eso es buenísimo. Claro. Yo pensaba que iba a mal. Entonces, el protagonista, o sea, el señor mayor lo que va a hacer cae en unas Nikitas. arenas novedizas, el Nikitas, y en las arenas novedizas lo que pasa es que viene su hijo a salvarle con una excavadora, Sí. Con la Pero que yo- destrozó una casa. con la que viene a destrozar tu casa. Pero a ver, también un destrozo de la casa se puede identificar como empezar Claro. de cero, ¿no? Había, Sí. había comentarios además de que la casa se estaba en plan, que necesitaba reparaciones, que Claro. estaba como en ruinas, o sea, no en ruinas, pero estaba mal construida desde el principio. Entonces, los fundamentos, ¿los fundamentos de la casa? Sí. The foundation, es que no, Ah, bueno, es que no se dice fundamentos, es las bases
relación entre él y su mujer, pero no estaba bien construida al destrozarla, yo creo que es eso de que manda a tomar por culo lo que estaba establecido. Y luego con el entendimiento, cuando le saca de las arenas movidas por la excavadora y vuelven los dos a la casa, es como... Pero yo voy a abrir un debate. Sí. Abro un debate. Porque a mí la película me parece que se contradice al final. Vale. Porque, Sí, es verdad. porque rollo, presenta todo el rato en contra de la maquinaria. Pero es que, rollo, al fin y al cabo el protagonista, que se cae en las arenas movedizas, es salvado por su hijo en una excavadora. Entonces, lo que estás criticando y lo que supuestamente te destruye te salva. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto entendéis lo que quiero decir? Sí, pero a la vez está ahí por culpa de la excavadora. Claro. Entonces, no creo que la excavadora le salve como tal, porque está en esa situación por culpa de la excavadora, pero interpretándola así a lo mejor se puede interpretar como una herramienta Claro, bien o sea, usada. yo no creo que vivir en una casa que esté a punto de derrumbarse sea, rollo, lo más óptimo para vivir en el campo, por ejemplo. Entonces yo creo que es como, rollo, ni una cosa ni la otra. Ni destruimos todas las casas, pero coño, en la tecnología y lo que hay que aprovecharlo para vivir en condiciones. Sí. Yo creo que es un poco el mensaje que yo he sacado, pero es cierto que la película, durante toda la película te bombardea con esa antipropaganda de maquinaria, pero luego la maquinaria te salva. Es que yo no lo interpreté tanto como propaganda antimaquinaria, sino porque estaban construyendo una macroestructura que quería echar a la gente de sus casas. O sea, para mí es un comentario anticapitalista total de... No es que quisieran construir casas mejores para la gente, es que querían echarles para construir una cosa que no tenía nada que ver con ellos. Sí que puede haber, yo creo que sí, un mensaje de un poco adaptar lo nuevo a lo viejo, creo que eso sí que está ahí. Pero, Puede ser, sí. pero no creo que fuera algo de como adaptar la maquinaria, porque la maquinaria para mí es un agente totalmente, en plan la constructora para mí es un agente totalmente malvado y exterior al pueblo, pero creo que sí que puede haber ahí un poco componente con el hijo de lo nuevo se puede traer. Porque iban a reconstruir en verdad la casa ahí para impedir que la constructora siga. Claro, claro. Entonces creo que ese mensaje sí que se mantiene, pero con un poco de trayendo lo nuevo en caso del hijo. Claro. Es que, como que al final es como... aprovecha un poco eso, ¿no? Porque, aunque sea completamente anticapitalista, es como que... A ver, yo creo... Rollo, porque si quieres salvar a tu padre en ese momento, trae una cuerda, ¿sabes? No, pero... Por decir, no sé, difícil. rollo, llama más gente. Rollo, el tío lleva ahí 3 horas ya, más no se va a hundir, lo creo. No, pero... A ver... Ha utilizado lo que la mejor solución que le pareció al hijo en su momento, ¿no? Claro, claro. En verdad, sí, claro. El hijo emplea lo que le corresponde también con su personaje. Claro, además yo quiero una pregunta para ti. ¿Tú crees que después de eso el hijo va a seguir trabajando en la constructora? Claro, es que el hijo se pone a trabajar en la constructora para joder a su padre. Claro, Se me había olvidado completamente. No, pero eso tiene la... Claro. Hombre, no, porque al final luego se reconcilian, ¿no? Y creo que el hijo entiende. Sí. Porque dice, vamos a hacer esta casa juntos de nuevo, ¿no? Sí. Pues sinceramente no lo sé, o sea, si deciden no irse y hacer la casa de nuevo, significa que sí, se han reconciliado, ¿no? Y que no pasa nada. Y que el hijo la acepta y que no va a trabajar ahí más. Claro. Yo creo que es, al final eso, como que después de la reconciliación seguramente va a intentar hacer algo con el padre. Empezar de cero juntos. Puede ser, sí. Pero bueno, ahí está el final entonces. Pero a mí cuando lo vi me pareció un poco contradictorio. De por qué critican la maquinaria, pero la maquinaria es la que te ha salvado. Quizás un poco también para abrirle, le abre los ojos al hijo, pero también le abre los ojos al padre un poco. Entonces... Sí, pero yo creo que más que la maquinaria, aceptar a la maquinaria es más o menos de aceptar lo nuevo. O sea, no creo Claro. que el mensaje de Puede ser, sí. Tanto el hijo tiene que aceptar que su padre es su manera de vivir y el padre tiene que aceptar que, sí, cosas bueno, nuevas, más. claro, Sí. que se puede hacer la casa de nuevo, no hay problema. Sí, justo. Claro, también viene relacionado eso un poco con lo de con lo que decía de la culpa que tiene el dentro, rollo, como él vive en el pasado, quizá, siguiendo con esas cosas dentro, al final, ese es el mensaje también, como, mira, hay cosas nuevas, no hace falta vivir en lo mismo todo el rato, ¿no? Sí. ¿Cuál os pareció la mejor secuencia, digamos, de la película? Que es algo Sí. que a mí siempre me gusta Vale,
me parece una manera de acabar. Vale, empezando yo, que era mi película, yo creo que, bueno, el plano que hemos comentado antes de la excavadora es una pasada así tal cual, pero yo creo que mi parte favorita, se demora mucho el clímax, pero me parece muy bueno. Y cuando el padre se cae como a las arenas movedizas y se está ahí hundiendo y hay como un momento muy agónico porque se está hundiendo muy, muy, muy despacio, pero es algo muy inevitable. Es un momento súper tenso y no sabes qué va a pasar y es como un poco la construcción de todo lo que ha ido pasando en la película, de que está pasando muy despacio pero es inminente y me parece un clímax muy bueno. ¿Tú, Janu? Para mí, hombre, la verdad que el clímax es lo que más nota, ¿no? Pero aparte de eso, yo recomendaría principalmente por la cinematografía en el sentido de estos espacios rurales estos, la verdad. Aparte de eso de la mina, ese plano gigantesco donde se ve la maquinaria en funcionamiento. Me parece flipante el tema de cuando se estaba no inundando, cuando se estaba cubriendo de lodo todo. lodo. Eso es ¿cómo lo habrán grabado eso, la verdad? Claro, Porque, claro, no puedes inundar un... Te imagino a ti viendo la Un película sitio de sin la más. tenemos. No. Joder, es que eso, o estaba como planeada de alguna forma natural. Eso era como muy interesante, ¿verdad? Pero sí, recomiendo para gente que le gusta un poco este rollo, ¿no? Películas de festival. Es verdad que también refleja un poco el contexto histórico social de Grecia en ese momento, en 2020. Y el conflicto, me imagino que sigue habiendo este tipo de problemas. Es como que en todos los países parece que sí. pasa esto, ¿no? Al final también lo podemos identificar aquí también con eso en Castilla-La Mancha y todos estos sitios que están siendo abandonados. Claro. A ver, a mí me ha gustado, pero me ha gustado como una experiencia de abrir un poco la mente y ver otras cosas de las que estoy acostumbrado. Entonces la recomendaría, sí, para expandir un poco tal, pero rollo para sentarte y ver una película, decir, ay, es domingo, me apetece ver una película, quizás no es la mejor para ver. No. Yo es una peli para ver si quieres ver realmente, no es una peli para ponerte por poner, la verdad. Claro, la verdad. Entonces, sí, está bien si quieres aprovechar quizá un poco y expandir tu cinematografía en general. Sí. Está bien, sí. Es cortita, tal, si la ves con gente quizá incluso te pasa más rápido. Pero es difícil conseguirlo. Joder, me ha costado conseguir este. Sí, no vamos a decir dónde la ha conseguido él, pero... Está Pero bueno, en Estados Unidos sé que está en algunas plataformas, pero sí, la gente lo va a encontrar de alguna forma. muy bien. Una última cosa que quería decir, para respaldar la teoría de que el padre no ha superado un poco todo eso que tiene tal. Hay un momento, antes de que llegue el hijo, que él escucha ruidos fuera de la casa. Y está paranoiado completamente, está mirando por la ventana, está no sé qué. Sí. Y yo lo puse como que él sabe que algo viene y que algo le puede acechar en cualquier momento. Entonces él está dispuesto y ese sentimiento de, hostia, algo puede venir, es culpa. Puede ser, o ese miedo de, oye, ¿qué va a pasar? Como esa cosa del pasado que Claro. va por él. Claro, eso exactamente, sí. Pues... Vale, pues cerramos y vamos a seguir con la película del siguiente mes, Claro. enero 2026. Claro, entonces, ahora que hemos terminado de comentar la película, y esta película es de Sofía, la del 2025, ahora le toca a mí. para decidir la película 2026. enero 2026.